Muy bien, muy buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Eh, Muy buenos días a todos. Como los días anteriores, es un verdadero gusto iniciar el día con un grupo tan interesado en su conocimiento, en su crecimiento. Recordemos, no hay desarrollo profesional si no tenemos un desarrollo personal. Hemos estado toda esta semana hablando acerca del conocimiento de uno mismo y de cómo el desarrollo de conciencia eh, únicamente se da a través del conocimiento de mi propio ser. Estamos en este camino y somos miles de millones de personas en el mundo buscando este desarrollo, buscando ser conocido lo desconocido. Y pues qué mejor que adentrarnos ya a este vive sin miedos, atrevernos a ser nosotros mismos y a disfrutar nuestro éxito. El día de hoy entramos a un tema fundamental que desafortunadamente o afortunadamente ninguno de nosotros nos escapamos, así como el tema que hemos visto en días anteriores de huella de abandono, de cómo todas las personas que nacemos pues vivimos en este proceso de separación y a partir de ese momento empezamos a configurar una serie de condicionamientos que al final se convierten en las lecciones de nuestra vida, ¿no? Y qué mejor que disfrutar las lecciones. Recordemos que podemos aprender una lección a través del discernimiento o a través del sufrimiento. Cada uno de nosotros decidimos cómo queremos aprender la lección, disfrutándola o sufriéndola. Entonces está en nosotros y qué mejor que nuestro libre albedrío como para poder tomar estas decisiones. Recordando rapidísimo toda la información que comparto en todas estas pláticas, en lo que voy a comentar el día de hoy, pues está basado en el modelo de semiología de la vida cotidiana, un modelo que fue creado por el doctor Alfonso Ruiz Soto. Vamos a empezar con nuestra frase. Esta la escribió Paulo Coelho en El Alquimista, gran libro para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de leerlo, pues se los recomiendo ampliamente. El miedo a sufrir es peor que el mismo miedo. Muy bien, vamos a hacer como una breve recapitulación de lo que hemos visto en días anteriores acerca de este personaje que convive con nosotros y que lo estamos escuchando constantemente, que es el imaginario, aquel que creo ser pero que en realidad no soy. El imaginario, que es este conjunto de huellas o condicionamientos socioculturales que no me permite percibirme en forma adecuada, generando un falso concepto de mi ser. Es decir, es esta capa que va nublando mi visión del principio de realidad y que va distorsionando la forma en cómo estoy percibiendo lo que estoy viviendo. Este imaginario, con esta armadura, genera un autoconcepto defensivo, donde me pongo la armadura, saco el escudo, saco la lanza, saco la espada y pienso que con esto me voy a proteger. Eso me puede servir en ciertos momentos o me sirvió en su momento. Todos somos sobrevivientes de nuestra infancia. Todos tenemos ese adulto significativo gracias al cual nosotros estamos vivos, ¿no? No somos como, por ejemplo, los pajaritos que en cuanto nacen la mamá, está el pajarito recién nacido y llega la mamá y pum, vale, lo tira del nido y pues va volando el pajarito, ¿no? De repente el ser humano está así ya de 40 años y todavía no lanza el vuelo, ¿no? Entonces, el ser humano necesita este adulto significativo que nos permite y nos va ayudando a poder sobrevivir, ¿no? Y en todas estas experiencias, como les comentaba ayer, pues vamos viviendo diferentes significados y precisamente por esos significados es que se empieza a crear el imaginario a través de estos mecanismos de defensa, ¿no? El tema es que esta armadura no nos deja crecer. El peso es tan grande que de repente ya nos vamos a dormir con todo y el escudo, con todo y el casco, y no nos permite ser libres, no me permite ser yo misma. Entonces, ¿de qué grosor, de qué peso está este imaginario en nuestras vidas y qué tanto me están deteniendo poder avanzar, ¿no? ¿Cómo vamos a poder correr con este peso encima, ¿no? Entonces quizás lo mejor sea, bueno, pues me empiezo a quitar los guantes, me empiezo a quitar el casco, vamos desconfigurando esa armadura que en su momento creamos pensando que era lo más correcto y era lo más adecuado. Y probablemente ante la primera experiencia sí nos ayudó,
El tema es cómo a lo largo de los años se ha ido haciendo cada vez más gruesa y más pesada, ¿no? Entonces, en la plática de hoy, mi objetivo es que ustedes puedan descubrir cómo está de pesada esta armadura, cómo está configurada, con qué miedos, pero también con cuáles estrategias de defensa. Cada uno va a tener un perfil de miedos, un perfil de estrategias muy personales, aunque vamos a ver ciertas temáticas que se pueden repetir. Quien se siente vulnerable, cuando el imaginario se siente vulnerable, se va a proteger y va a poner todo un sistema de defensa en marcha, ¿no? Entonces, en el momento en que yo me siento vulnerable, en automático entra la defensa. Aquí el tema es, vamos a descubrir en qué momentos nos sentimos vulnerables. Cuando nos exponemos a qué nos sentimos vulnerables y por lo tanto en automático, desde la conciencia reactiva, entra la defensa. El imaginario surge, o sea, es como despierta en el momento en que creemos que es una amenaza. Aquí todavía no estábamos hablando si es una amenaza real o no es real, simplemente yo así lo percibo, ¿no? En mi mente es real, en el exterior no sé si es real o no es real. Como les decía hace un momento, al final todos somos sobrevivientes de nuestra propia infancia y debemos de agradecer a aquellos que nos ayudaron a estar hoy en día en donde estamos, viviendo lo que estamos viviendo. ¿Qué es el miedo? El miedo es la presunción de que ocurra algo que no quiero y siempre va proyectado hacia el futuro. Es decir, imagínense que estamos en un temblor y surge el miedo. ¿Ante qué surge el miedo? Ante que se me caiga la casa encima, por ejemplo. ¿La casa se te está cayendo encima? No, todavía no, pero tengo miedo de que eso suceda. Entonces, en realidad el miedo siempre va a ir proyectado a lo que me pueda llegar a pasar. Entonces, ya a partir de ahí yo ya estoy en un fantaseo, en una proyección a algo que en realidad todavía no está existiendo, ¿no? Entonces, el miedo te hace vivir por anticipado aquello a lo cual tienes miedo. Y aquí es en donde es importante distinguir estos miedos. Por ejemplo, imagínense que enfrente de ustedes tienen un platón y quiero que hagan el ejercicio ahorita, si me ayudan a hacerlo en este momento. Imagínense que frente a ustedes tienen un plato lleno de jícamas, de zanahorias y de pepinos. Se ven súper frescas. Y le voy a echar limón. Imagínense el limón jugoso encima y cómo va cayendo, de esos limones que parecen limones inteligentes, que no tienen semillas y que sale jugo, pero enorme, ¿no? Le echo más limón. Para aquellos que les gusta el chile, echen un poquito de chile. Perciban su cuerpo en este momento. ¿Están sintiendo algo? ¿Salivaron? ¿El plato de jícamas, zanahorias es real? Yo no lo tengo enfrente, probablemente ustedes tampoco. ¿Y por qué reaccionó mi cuerpo? Porque tuvimos una reacción física ante algo que no existe. Porque la mente no va a distinguir entre lo que es real o lo que no es real, es lo que yo voy percibiendo, lo que yo voy pensando y lo voy introyectando. Entonces, muchas veces eso nos pasa con el miedo. Nos vamos formulando una historia, nos vamos formulando ciertas amenazas que cada vez que lo voy profundizando cada vez más, cada vez lo voy sintiendo más real. Puede que externamente no exista, pero yo al final lo estoy sintiendo como real. Entonces aquí el tema es, existen los fantasmas, imagínense que ustedes están en un rancho, ¿no? Es de madrugada, están en una fiesta y dicen, oye, pues quiero ir al baño, ¿no? Oye, pero el baño está hasta allá y está en construcción y tienes que caminar por el pastizal. Y ahí vas caminando, caminando y de repente un trueno. Y volteas y el resplandor y ves cómo algo se está moviendo. No, bueno, juras en ese instante que existen los fantasmas. Y lo viste, ahí estaba, ¿no? Obviamente la respuesta fisiológica inmediata, ¿no? Hay una respuesta físicamente, tienes la evidencia de que es real,
regresas y dices, existen los fantasmas, ahí hay un fantasma. No, espérate, a ver, vamos a ver. Regresan, era una lámina con un alambre, una sábana colgando, de repente un viento mueve la lámina, se escucha el trueno, la luna se refleja en la lámina, ves el resplendor y resulta que lo que se estaba moviendo era una sábana, ¿sale? Pero el miedo tú lo sentiste como si fuera real. De repente no nos quedamos a observar realmente qué fue a lo que le teníamos miedo, ¿de acuerdo? Entonces, el miedo, todos estos miedos que nos hemos formado, todas estas amenazas que sentimos que nos pueden hacer daño, nos despiertan una reacción, ¿sale? El miedo patológico, o sea, el tema es, hay miedos sanos y miedos patológicos. Si yo voy caminando por la montaña, ¿no? Y de repente un despeñadero, el camino se va haciendo más pequeño, pues ese miedo probablemente es el que me mantenga con vida, ¿no? Porque va a poner todos mis sentidos mucho más alertas, me va a provocar que yo tenga mucho más cuidado, que camine más despacio, que me vaya sosteniendo, y ese miedo es el que me va a salvar la vida. Ese es un miedo sano, ¿no? O la velocidad. Si yo voy a 80 kilómetros por hora y le voy subiendo a 90, 100, 120, 140, 160, pues evidentemente el miedo a que pueda ocurrir algo es el que probablemente me haga de entrada ponerme el cinturón de seguridad y además a bajarle, ¿no? A tener mucha más precaución al manejar. Si no tuviera miedo, pues probablemente, o si no tuviéramos miedo, probablemente mucha gente viviría muchas cosas fatales, ¿no? O los llevaría a una resolución fatal. Entonces, aquí el mensaje es, los miedos en realidad no es que sean malos, hay miedos sanos, que son los que nos mantienen vivos. El tema es cuando ese miedo sano lo convertimos en un miedo patológico. Y este miedo patológico es el que nos va a paralizar o nos va a provocar una respuesta desproporcionada a este riesgo, que puede ser pequeño o inexistente, ¿no? Entonces, aquí el trabajo es identificar si los miedos que tengo son miedos sanos a un volumen que sea el adecuado o ya es una respuesta desproporcionada, ya me está paralizando o ya mi respuesta ante el estímulo ya está haciendo, pues me está haciendo más daño que bien. ¿Cuáles son los tipos de miedo? Y esos son un ejemplo, ¿no? Es como una lluvia de ideas de los ejemplos que podemos tener. De los más comunes, por ejemplo, el miedo a la equivocación, el miedo a equivocarme y entonces quizás mi respuesta es no lo hago. El miedo a la autoridad y entonces de repente ya veo a un capitán de meseros y es así de, ¿qué quiere comer? Lo que usted diga, señor, ¿no? O si no es todo lo contrario, tengo conflictos con la autoridad, entonces le tengo miedo a la autoridad. Muy probablemente ese miedo se configuró, más bien no muy probablemente, ese miedo se configuró en la infancia. Tendríamos que analizar o profundizar de en qué momento se configuró ese miedo. En una de las sesiones yo les platicaba la historia de una señora que lleva por su tercer divorcio por el tema de la puntualidad, ¿no? Y de cómo el miedo a no ser amada, a no ser vista, a no significar, la llevaba a tener una respuesta desproporcionada con sus maridos actuales, ¿no? O sea, cómo los papás que no pasaban por ella a la escuela puntualmente y siempre la dejaban esperando un par de horas y cómo ella configuró que eso era pues una falta de afecto, una falta de apoyo. Y entonces hoy en día el miedo de no ser vista, de no ser amada, y una respuesta de decir, si no eres puntual, puntual de 0 minutos de retraso, pues la estaba llevando ya a tener conflictos en sus relaciones, ¿no? Uno de los miedos que pareciera extraño, pero que se da tanto el miedo a la abundancia, al talento, al éxito, y cómo de repente podemos sabotearnos por no vivir en ese éxito, ¿no? El miedo a quizás ya no estar dentro de mi grupo de familia, o sea, si estoy en un grupo de familia con X estatus social y de repente si yo tengo éxito y me separo y dejo de pertenecer a esa normalidad,
Y entonces digo, no, pues yo quiero seguir perteneciendo a esta normalidad de familia con ciertas creencias de que el dinero, quien tiene dinero no entrará al reino de los cielos, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en tanto detalle. Ya Adriana que nos platique luego de esos temas. Pero bueno, este miedo a tener dinero, este miedo a tener éxito, este miedo a mi talento, ¿no? Pues canto padrísimo y me encanta y lo disfruto, pero ¿y si me vuelvo cantante? Pues es que no es que te vuelvas, es que ya lo eres, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos estarnos saboteando nuestro éxito? Por miedo a no pertenecer, por miedo a lo que vendrá, por miedo a lo desconocido. ¿Qué va a suceder si tengo éxito? ¿Ya no me van a querer o cómo lo tengo yo configurado? ¿Por qué me podría estar dando miedo tener éxito? ¿Qué se derivaría del éxito? ¿El compromiso? A seguirlo manteniendo y entonces ahí ya lo ligo con el fracaso. Porque al final, la parte de arriba que ven en pantalla de esta zona de miedos, a través de esta emisión de juicios de lo que nos puede llegar a pasar si tengo libertad o el miedo a la enfermedad, etcétera, pues va a ser un miedo más profundo, que es el miedo al rechazo o al fracaso. Imagínate que yo tengo éxito un mes y no lo logro sostener. Entonces mejor me mantengo abajito, pero sostenido, ¿no? Mediocre, pero sostenido. ¿Y qué pasa si tienes éxito y puedes tener más éxito y luego más éxito y te vas al infinito y más allá? No, pero de repente, ¿y si subo y me caigo? Pues te levantas y te vuelves a subir. Pero el tema es, ¿cuál es tu actitud frente al éxito? ¿Cuál es tu sistema de creencias? ¿Cuál es tu sistema de pensamientos, tu sistema de valores? Cuando tenemos una actitud disfuncional, nos tenemos que ir hacia atrás para revisar cuál es tu sistema de creencias, pensamientos y valores. Entonces, ¿hay un miedo detrás de ese éxito? ¿A qué responde? Ahí es en donde en consulta nos vamos a analizar la infancia y ver en qué momento se configuró este miedo. Quizás algún día tú fuiste exitoso en algo y eso opacó a tu hermana y entonces configuraste que si tú tienes éxito vas a opacar a los demás y como no quieres opacar a los demás porque eso te hace ser una mala persona, ¿no? Supongamos la línea. Entonces, ¿qué hay detrás de tu miedo al éxito? ¿Qué crees que puede pasar si tienes éxito? El miedo a la enfermedad, ¿no? Que también se da bastante y de repente estamos sufriendo antes de tiempo la enfermedad, ¿no? Y estamos con muchos condicionamientos en lugar de estar pensando cómo ser más sano, cómo no enfermarme, ¿no? Y entonces es lo que les he comentado de dónde está tu mirada, ¿no? Hacia la abundancia o hacia la carencia. En el tema de estos miedos más profundos, que es el rechazo y es el fracaso, que es como el miedo más profundo del ser humano, nos deriva el miedo a la muerte. Este miedo a la muerte que es muy generalizado porque en realidad no sabemos qué va a pasar y de repente el creer que evitando el tema no va a suceder, pero la realidad es que la muerte, digo, ya es un tema muchísimo más amplio, pero la muerte es lo único definitivo en la vida, ¿no? Entonces, mientras más pronto nos reconciliemos con este miedo a la muerte, vamos a poder vivir, ¿no? Mientras no nos reconciliemos con la muerte, pues vamos a estar con este miedo toda la vida. Y al final el miedo a la muerte deriva al miedo a la insignificancia. Pero precisamente en semiología de la vida cotidiana lo que estudiamos es que absolutamente todo ya tiene un significado. Entonces, todo significa, absolutamente todo. Entonces, este miedo a la insignificancia, pues en realidad, pues no aplica porque pues al final todo significa. Entonces, si ese es el miedo más profundo y que todos los de arriba nos van a ir llevando hacia el miedo a la muerte, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, bueno, pues de una vez les platico, el miedo a la insignificancia, pues es como esta manta volando, porque en realidad ya significas, ya eres. Pero volvemos a la pregunta del primer día. Si no sabes quién eres, pues probablemente todos estos miedos, pues verdaderamente se están sintiendo como reales y como que verdaderamente existen afuera y adentro de ti, ¿no? Entonces, analicemos dónde están nuestros miedos.
¿Cuál de las palabras que ven enfrente les está resonando más? Miedo al futuro, miedo a lo desconocido, al éxito, a la abundancia. ¿Cuál les está resonando más? ¿Okay? Como decíamos al principio, quien se siente vulnerable se protege. Si yo me siento vulnerable frente a uno de estos miedos, pues definitivamente ya creé un mecanismo de defensa. Ya tengo instalado todo el campo de batalla con toda la armadura, ya tengo todo lo necesario para poderme defender ante estas amenazas, ¿no? Ante la amenaza de ser abundante o tener abundancia, ante tener una libertad financiera, yo ya tengo todo mi mecanismo de defensa. Y cada uno de nosotros, como buenos guerreros, en este juego llamado vida, tenemos ya muy bien instalado esto. ¿Cómo lo tiene instalado cada uno de ustedes? ¿Cuál es su arma preferida? Aquí están las armas más comunes, ¿no? Y que nos fluyen en automático. En automático es la primera respuesta, porque acuérdense, cuando no estamos en la conciencia reflexiva, estamos en la reactiva. En la conciencia autorreflexiva estamos en la conciencia reactiva. Entonces, en automático entra esto. ¿Cuáles pueden ser nuestras herramientas? Pues puede ser la manipulación, ¿no? Manipulo a los que están a mi alrededor para yo poder conseguir sentirme amada. O la victimización, este es súper común, el sentirme víctima, y para una víctima siempre hay un victimario, entonces se crean estas mancuernas. Entonces, me victimizo para generar algo en el otro que me saque del apuro, ¿no? O, por ejemplo, la mentira. Hay gente que, ¿ya leíste este libro? Sí, claro que sí, sí, por supuesto. Oye, ¿qué te pareció el capítulo 3? Ah, muy interesante, sí, padrísimo. Oye, ¿y qué conclusiones? No, la verdad es que no lo he leído. ¿Y entonces para qué mientes? Quizás el miedo a no verse inteligente, el miedo al rechazo, o sea, quizás si no soy igualmente intelectual que él me va a rechazar y entonces mejor miento que le... Y es irrelevante esa mentira, o sea, realmente no, o sea, no era necesario, podías perfectamente decir, no he leído el libro y no pasa nada, pero de repente decimos pequeñas mentiritas para sentirnos aceptados, para que tengan una imagen de nosotros que en realidad no somos, o sí, pero queremos aparentar algo. O la parte de la competencia, ¿no? O sea, de repente hasta que quienes van manejando y están en el alto y están compitiendo imaginariamente con los que están alrededor, de yo arranco primero y yo ya lo voy ganando, y entonces es así como el miedo a no quedar en primer lugar, y entonces voy compitiendo, pero ya de una manera que es totalmente innecesario. O sea, no es una competencia contigo mismo de ser mejor cada día, sino más compitiendo con todos los que están alrededor, y qué coche tienes tú, yo tengo uno mejor, y nuestro imaginario va tomando esa actitud en la vida. Ya hay veces incluso que me defiendo aunque no me estén atacando. Te rechazo antes de que me rechaces. El hedonismo, ¿no? Que es consentirme, y me voy defendiendo de, pues como los demás no me quieren, pues yo me consiento, ¿no? Y de repente puedo ya tener un sobrepeso tremendo, pero pues es que mejor me siento y me como mi pastelito 3 leches, y pobrecita de mí, una mezcla de victimización y en esta parte de consentirme, pero ya en una actitud de, yo sé que me está haciendo daño, yo sé que no es lo que necesita mi cuerpo, y aún así lo estoy haciendo, ¿no? El autoritarismo, la autoexigencia, esta autoexigencia que del perfeccionismo con tal de la aceptación, de recibir el afecto, eh, de que la gente me vea de una manera en como yo creo que me van a aceptar, cuando en realidad no necesitamos hacer nada para que nos acepten. O sea, quien te ama te va a amar, y de forma incondicional, te va a amar por quien eres, no por lo que hagas o por lo que dejes de hacer. Entonces, la autoexigencia que decía en los extremos, o sea, tanto el irme al extremo de autoexigirme y un perfeccionismo a tal grado que en donde ya no estoy disfrutando las cosas, o la negligencia que es
¿Para qué lo hago si yo ya sé que no me va a salir? Entonces, en esta línea, en los extremos, pues son mecanismos de defensa. No es que no lo logre porque no pueda, sino porque no quiero, ¿no? O sea, yo sé que no va a salir, entonces, ¿para qué hago el video si de cualquier forma yo ya sé que no va a funcionar? Entonces, mejor no lo hago, ¿no? Pero es así como una defensa de, no es que yo no sepa cómo, es que yo ya sé que no va a funcionar. Entonces, me defiendo de ese posible fracaso. No lo intento porque yo ya sé que es algo que no va a funcionar. Una que también he visto mucho en consulta es el racionalismo, o sea, el racionalizar todo, el justificar todo, ¿no? El ponerle como toda una estructura racional a por qué no hice o por qué sí hice o qué fue lo que pasó. Y entonces creemos que al poner datos y hechos ante una situación, ya con eso va a evitar que yo sienta la culpa o el rencor, ¿no? Entonces, ¿cuál es su mecanismo de defensa? ¿Cómo lo pueden descubrir? Observen o recuerden alguna situación en donde hayan perdido el control, ¿no? O sea, que los haya llevado a un grado extremo, así de locura, ¿no? Casi al ámbito de la locura de un pleito, de alguna situación en donde hayan perdido absolutamente el control. A todos nos ha pasado, no se hagan, yo sé que sí, a todos. Entonces, observen, no juzguen, observen la situación. ¿Cuál fue la temática de la situación? ¿No? Ese puede ser un detonador. La limpieza, el orden, la eficiencia, ¿qué los hace perder el control? Que incluso el miedo a no tener esto o el miedo a perderlo o el miedo a nos lleva a un ámbito de la locura en donde ya alucinamos y ya lo llevamos a un grado muy, muy grande, ¿no? ¿Cuál fue su respuesta? Autoritarismo, irritabilidad, intolerancia, negación, mentira. ¿Cuál fue la respuesta ante ese punto de fricción? ¿Cómo responden? Cuando algo no les está gustando, cuando algo está saliendo de su control, ¿qué hacen? ¿La negación? ¿La rigidez? ¿El cinismo? Hay gente que piensa que el sarcasmo es una respuesta inteligente, pero detrás del sarcasmo está mucha agresividad y es hacer menos a la otra persona. Entonces, ¿cuál es su respuesta ante los puntos de fricción? Ante estas situaciones, ante estos miedos, ¿cómo respondo? ¿Con rebeldía? ¿Con frustración? Y observen si esa es la primera conducta que saca su imaginario ante estas situaciones. Ahí el tema es a qué responde, a qué herida, a qué huella responde esta respuesta. En qué momento necesitaron rechazar a alguien antes de que se sintieran rechazados. Y entonces ya no me rechazaste tú, te rechacé yo. Es diferente. Entonces, antes de que me rechacen, mejor soy yo y así no quedo tan mal. ¿Sale? Entonces, o qué nivel de manipulación, de control pueden estar teniendo, incluso con los seres, obviamente de repente somos mucho más duros con la gente que más amamos, ¿no? Entonces, ¿qué tal está mi nivel de manipulación con tal de conseguir lo que yo quiero? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, a esta respuesta, a esta, a la que yo elija, y puede ser alguna de las que está aquí o puede ser fuera de esto, ¿no? Pero ese sería como mi rasgo dominante, el que domina. Dentro de esta falsa personalidad, el rasgo que domina ante una situación de una zona de miedos, uno de esos puntos de fricción que me rompen la paz, ¿cómo respondo? En el momento en que encontremos esa respuesta, va a ser mucho más fácil empezarla a desconfigurar y entonces poder tomar la decisión de ante estas situaciones, ¿qué me conviene más? ¿De qué forma me conviene responder?
Aceptar que tenemos miedo nos permite observarlo para poder desmantelarlo. Como les he dicho en días anteriores, para mí, más que destruir los miedos, porque parto de la base que los miedos no son malos, por la parte de los miedos sanos, cuando los hacemos desproporcionados es en donde ya se vuelven patológicos. Al final hay un mensaje que estoy recibiendo. ¿Por qué estoy teniendo este miedo? ¿Para qué? O sea, en algún momento yo lo configuré. O sea, en algún momento yo necesité configurarlo por una razón. Entonces, más que destruirlos es escucharlo, observarlo, entender de dónde proviene, ¿no? Para entonces sí bajarle el volumen, irlo bajando, irlo como quitando la sábana de esta lámina de esta lámina y este alambre, voy bajando la cobija y la doblo y la guardo, ya no te necesito, muchas gracias. Muchas gracias porque ese miedo en un momento de mi vida me ayudó a sobrevivir. Hoy ya no lo necesitamos. Hoy le bajamos el volumen y nos vamos manteniendo. Y es gracias miedo porque por ti sigo vivo. Porque si yo no le tuviera miedo a la velocidad, probablemente ya me hubiera estampado. O si yo no le tuviera miedo a caerme de una montaña, pues probablemente no tendría las precauciones necesarias. Entonces, gracias. Por el otro lado, el miedo al fracaso, pues probablemente le diga, oye, ¿sabes qué? Dame chance, tengo este proyecto, voy a bajarle un poquito el volumen a lo que me estás diciendo para poder dar un paso hacia adelante. Entonces, aquí el mensaje con los miedos es, hay que descubrir a qué le tenemos miedo, entender quizás de qué es lo que en nuestro imaginario nos está protegiendo y poder comprender que hoy ya no lo necesitamos. Y para poder lograr esto es el ejercicio de autoobservación, el ejercicio que vimos el primer día, de poner la mirada interior, regresar al aquí y a la hora, y cuando estamos frente a una cámara haciendo nuestro primer video, decir, ¿cómo me siento? ¿Qué estoy sintiendo? Y ahí, guardando un silencio, pudiéndonos escuchar, vamos a poder comprendernos. Acuérdense que una de las 7 fuentes que nos tenemos que dar a nosotros mismos es la comprensión. Comprender que sí, efectivamente, la primera vez que hagamos algo, vamos a sentir miedo. Pero yo prefiero estar hoy viendo videos que hice hace 3 años y decir, ay, qué ridículo hice, ¿no? Y reírme hoy y decir, ay, Dios mío. Pero gracias a ese primer ridículo que hice, hoy quizás puedo estar frente a un grupo dando una clase. Entonces, pues sí, me ha aventado muchos ridículos, seguramente, ¿no? Más bien seguramente no, es un hecho. Pero al final vas conociéndote, vas aceptándote, vas comprendiéndote y vas avanzando, vas poniendo quién eres al servicio de los demás. Recordemos que el ejercicio, ejercer el servicio es dar lo mejor de cada uno de nosotros y ponerlo a disposición de los demás. Entonces, creo que el miedo o el servicio lo ponemos en una balanza y es, pues yo quiero servir a los demás, ahora sí que voy a sentir miedo, pero voy a dar el paso adelante, ¿no? Ejercicio para mañana, para nuestro cierre. ¿Qué tan intensos han sido sus miedos? En mi propia noción de escala, porque quizás para mí el subir una montaña puede ser de un miedo 10, pero para alguien que tiene la adrenalina más a flor de piel o su tipología humana es mucho más motriz, pues probablemente subir una montaña en su escala ha sido 3, ¿no? Entonces, ustedes mismos, dentro de su historia, sus miedos, ¿qué tan fuertes los han sentido? Pararse frente a un grupo para exponer todo el catálogo que tienen que proponer, o el estar frente a un cliente y hablar por primera vez con alguien,
Yo recuerdo la primera vez que entrevisté a una persona hace 20 años, antes me dedicaba a recursos humanos y reclutaba a mucha gente. Y me acuerdo la primera vez que entrevisté a una persona, bueno, yo creo que el candidato estaba más sereno y más seguro de sí mismo que yo. ¿No? Digo, tenía como 22 años, pero recuerdo ese primer miedo y esa primera entrevista era del 10, ¿no? O sea, de quedarme sola en un cuarto con una persona y yo tener que llevar el control, y probablemente era una persona mucho más grande de edad que yo. Eh, bueno, pues ya después de 20 años probablemente ya le he ido bajando el volumen, ¿no? Pero para mí ese momento fue una escala 8, ¿no? Entonces, hoy en día observo los miedos que tenía entonces y me da mucho gusto, por ejemplo, que me he ido atreviendo a salir de mi zona de confort y probablemente si hoy tengo que entrevistar a una persona, si es un director o si es un CFO o lo que sea, no tengo ningún inconveniente, lo he ido manejando, ¿no? Entonces, hoy, ¿cómo fueron sus miedos? Definitivamente sigo teniendo miedos, ¿no? Y sigo trabajando con ellos y me sigo refiriendo a mi infancia para poderlos comprender, etcétera, ¿no? Observen también en qué momentos de su vida han pisado este ámbito de la locura y han estallado, y observen la temática que los hizo estallar y su respuesta ante esa temática. ¿Cómo responden? ¿Con arrogancia? ¿Te rechazo? ¿Me victimizo? ¿Justifico? ¿Me pongo a competir para sentirme yo arriba de ti? ¿Cuál es la respuesta que tienen? En esa observación se van a conocer muchísimo. Si no lo tienen tan ubicado, pueden preguntarle a las personas que mejor los conocen, ¿cómo responden ante los conflictos? ¿Niego el conflicto? ¿Lo evado? ¿O necesito ganar? ¿O siempre tengo prisa? La prisa es miedo. Cuando estén sintiendo prisa, ¿a qué le tienen miedo? De repente estamos en una reunión y van pasando con las galletas y, bueno, pues me echo 3 por si acaso, ¿no? O sea, tienes miedo a que se acaben las galletas y entonces te llenas tu servilletita o sea, la prisa por comer, la prisa al manejar, la prisa al bañarme, la prisa es miedo. Miedo a estar sola conmigo misma, probablemente. Miedo al comer, termino de comer y me voy a lo siguiente y luego lo siguiente y luego, o sea, ¿a qué le estás teniendo miedo? ¿A quedarte en silencio? ¿Cuál es tu rasgo dominante? ¿Sale? ¿Cuál es esa respuesta que más que ayudarte a crecer, te está arraigando en tu armadura? Te está dejando dentro de esta armadura pesada que no te permite esta libertad en la vida, ¿no? O le tienes miedo a la libertad. Hay gente que se casa porque tiene miedo a la libertad. No, hombre, yo me caso porque si no, imagínense todo lo que voy a hacer. No, mejor estar en un lugar donde me tengan bien amarradito, porque si no, me destranco. Digo, por afuera se escucha raro, pero obsérvenlo en ustedes mismos. ¿Le tienen miedo a la libertad? No, yo necesito trabajar en una empresa y que me digan exactamente a qué hora, cuándo, cómo, por qué, el jefe, y tener seguro mi sueldo, porque de otra forma tengo miedo a la pobreza o tengo miedo a el estatus, ¿no? Con esto termino el día de hoy. Es nuevamente un tema creo que interesante. Espero que les haya servido, que se queden reflexionando un poquito nuevamente en un proceso de autoobservación, de conocerse ustedes mismos. Insisto, el desarrollo de conciencia se da de una manera que es a través del conocimiento de mi propio ser. Observen sus miedos, observen sus respuestas y eso les va a dar un montón de información. Y así no saben cómo trabajar con eso, me avisan y platicamos en consulta. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día.